Ya hacía mucho tiempo que no nos poníamos conspiranoicos en el canal, así que el día de hoy les voy a platicar de uno de los casos más misteriosos relacionados con la muerte de una estrella. Como ya podrán ver en el título, hablaremos de la muerte de Marilyn Monroe, pero antes, un mensaje del perrito. Mi libro, Agente 10B y las reliquias de Quetzalcóatl, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, México, Perú, Colombia, Centroamérica, Japón, la Alemania nazi, Corea del Norte, Namekusei, Ciudad Gótica, el Vaticano. Por favor, léelo. Sé que a ti, querida audiencia, te va a encantar. Muchas gracias. El link de mi libro lo podrán encontrar en la caja de la descripción. Está completamente gratuito en Wattpad, y aunque no es una gran obra, espero al menos que los pueda entretener. Y ya sin más, pónganse sus sombreros de papel aluminio, porque toca adentrarnos a los expedientes secretos X de Hollywood para revisar la muerte de Marilyn Monroe. Nacida el 1 de julio de 1926 en Los Ángeles, California, bajo el nombre de Norma Jean Mortenson, mucho antes de ser a la actriz que conocemos hoy en día, Marilyn Monroe fue una de las estrellas más importantes de los años 50 y principios de los 60. En 1942 se casó con James Dougherty, el hijo policía de una vecina. Por aquel entonces, Norma tenía 16 años y estaba atravesando por un momento duro de su vida, además de que recién había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Tras tener varios trabajos como modelo que no eran precisamente de su agrado, la chica comenzó a hacer castings en 1946 y se divorció de su marido. Tenía que escoger entre la tradicional vida de ama de casa de los años 40 o la fama y la fortuna que recién se avecinaba. Rápidamente fue aceptada por uno de los ejecutivos de la 20th Century Fox para aparecer como extra en películas y poco después adoptó el nombre artístico de Marilyn Monroe. Hizo su debut en The Shocking Miss Pilgrim de 1947 y aunque sus papeles fueron pequeños y su fama no era mucha, su consagración no llegaría sino hasta 1953 con la película Niágara. Los años 50 y principios de los 60 representarían el apogeo de la actriz, lleno de escándalos, romances y mucha fama. La tragedia llegaría el 5 de agosto de 1962 a las 4:45 de la madrugada. El teléfono sonó en la estación de policía de Los Ángeles y el jefe Jack Lemmons atendió de inmediato la llamada. Se trataba del Dr. Grinson, el psiquiatra de la actriz. El mensaje fue claro e impactante. Marilyn Monroe había muerto. El jefe de la policía llegó rápidamente a la escena del crimen en la casa de la Oxisa ubicada en Brentwood, California. Al llegar se percató de una serie de incongruencias. El cuerpo había sido movido, las sábanas estaban cambiadas y tanto el médico como la ama de llaves se notaban muy nerviosos. Cuando el cuerpo fue llevado a la morgue, la autopsia reveló que Monroe había fallecido por una sobredosis de sedantes, lo que llevaría a declarar la causa de muerte como un posible suicidio, aunque con falta de pruebas, mucho se ha especulado al respecto y se dice que posiblemente el acto fue un asesinato, lo que a su vez ha desatado múltiples teorías de conspiración. Según su psiquiatra, el ya mencionado Ralph Grinson, la actriz tenía relaciones cercanas con personas que le hacían daño. Una de estas personas es el también fallecido presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Según la leyenda, desatada principalmente por el ya emblemático feliz cumpleaños señor presidente que la actriz le dedicó a Kennedy el mismo año de su muerte, Marilyn posiblemente tenía una aventura con el mandatario. De hecho, dicha teoría se ve reforzada porque supuestamente Jackie Kennedy sabía de que Monroe iba a asistir a la fiesta y no quería estar presente cuando llegara. Se dice que Kennedy sabía que aquel escándalo podría afectar su carrera política, puesto que en aquel entonces ya planteaba el ser presidente, así que tras estar con Monroe se la pasó a su hermano Robert, lo que haría enojar a la actriz, quien según se sabe tenía información delicada que podría comprometer a los Kennedy y que estaba dispuesta a utilizar por usarla como un pedazo de carne. Por si no lo saben, entre muchos otros escándalos, a los Kennedy se les asocia principalmente por sus supuestas conexiones con la mafia, lo que bien podría ser una de las tantas razones para silenciarla. En uno de sus libros sobre Marilyn Monroe, Donald H. Wolfe nos relata que la actriz planeaba hacer una rueda de prensa para revelar su amorío con Kennedy, lo que a su vez provocaría que el político enviara a alguien a silenciarla, siendo su doctor el hombre obligado a efectuar el trabajo.
Otra teoría sugiere que por puro accidente Monroe reveló información confidencial a un comunista, lo que igualmente haría que alguien terminara con su vida. Un informe del FBI señala específicamente una entrevista que la actriz sostuvo con un tal Frederick Vanderbilt Field, a quien le platicó sobre la adicción de Kennedy a las mujeres, cosa de la que la actriz se había enterado por medio de la oficina de John Edgar Hoover, primer director del FBI. Sin embargo, Vanderbilt no es el único comunista al que se le relaciona, puesto que también se sabe de sus amorías con un guionista de cine de origen mexicano, además de su psiquiatra, quien según se dice, tenía bastante autoridad sobre ella. George Cukor, cineasta, afirmaba que si se quería hablar con Marilyn Monroe, había que llamar al psiquiatra antes que a su secretaria. Según el testimonio de Eunice Murray, su ama de llaves, se dio cuenta que algo andaba mal cuando vio la luz del cuarto de la actriz encendida a altas horas de la noche. La declaración carecería de solidez ante los diferentes factores que involucran a la misma. La mujer afirmaba que había salido al baño, cosa extraña porque ella tenía su propio baño en su habitación. También está el hecho de que Monroe padecía de insomnio crónico, lo cual hacía lógico que estuviera despierta tan tarde. En 1985, después de una entrevista para el documental Goodbye Mr. President, donde por cierto contó la misma versión, preguntó una vez acabada la entrevista: ¿a mi edad tengo que seguir encubriendo esto? La mujer contó que esa tarde Robert Kennedy había estado en la casa y que había discutido con la actriz de manera tan severa que hasta los guardaespaldas tuvieron que intervenir. Norman Jeffries, el yerno de la señora Murray, cuenta una historia completamente distinta. Esa tarde Monroe parecía enferma y estaba histérica. Había despedido a su suegra y quería que para el final del día abandonara la casa. Más tarde llegó Robert Kennedy con dos hombres que según supuso eran del gobierno. Otra versión es contada por Fred Otage, detective privado, que afirma que la casa de Monroe estaba llena de micrófonos por órdenes de Jimmy Hoffa, el líder del sindicato de camioneros comúnmente asociado a la mafia y que se la tenía jurada a los Kennedy, más precisamente a Robert Kennedy. Otage asegura que tenía cientos de grabaciones de Monroe y Robert sosteniendo relaciones sexuales y que había una en específico sucedida el día de la muerte de la actriz. Robert y Marilyn habían tenido una fuerte discusión y el hombre había comenzado a revolver la habitación. Peter Lawford, actor británico y cuñado de los Kennedy, supuestamente había ordenado al médico de la actriz administrarle una inyección letal. Ebrio, Lawford se presentaría en la casa de Otage para confesarle que Monroe estaba muerta y que debía hacer desaparecer cualquier prueba que inculpara a los Kennedy. Nuevas declaraciones del año 2015 provienen por parte de Norman Hodge, de 78 años de edad, ex agente de la CIA, quien asegura haber asesinado a un aproximado de 37 personas entre 1959 y 1972. Esto por mandato del gobierno de los Estados Unidos. Entre estas personas, además de políticos, líderes sindicales y científicos, también había artistas. Hodge asegura que una de estas personas fue Marilyn Monroe, quien además de estar relacionada con los Kennedy, también tenía amoríos con Fidel Castro. Según el ex agente, los asesinatos de estas personas eran porque representaban un peligro para el bien nacional, así que eran exterminados. Aproximadamente a la 1 de la mañana, según relata, se había introducido a la habitación de la actriz para administrarle una inyección que haría parecer que sufrió una sobredosis. Y como en la época aquello era común, no sería difícil hacerlo pasar como un suicidio. De más está decir que pruebas sobre esto no hay nada, pero como siempre, ustedes tendrán que formarse su propio juicio y su opinión. Por el momento tenemos que cerrar esta carpeta, y este quedará como uno más de los tantos que hay expedientes secretos X de Hollywood.